El tema que vamos a tratar a continuación es el de síndrome metabólico en la infancia. Y para poder entender un poco más sobre síndrome metabólico, me voy a permitir hacer algunas consideraciones de introducción para ir entendiendo, ir avanzando en el conocimiento o en el desarrollo, en una mejor comprensión quizás de este tema. Sabemos que en las últimas 4 décadas ha ocurrido un cambio en el panorama epidemiológico de nuestro país, igual que en otros países en vías de desarrollo. Y precisamente una serie de cambios sociales y demográficos que se han ido presentando, como son la urbanización, el incremento del sedentarismo como un estilo de vida y el consumo de dietas poco saludables, han causado una epidemia de obesidad en la niñez y en los adolescentes. Esta epidemia mundial de obesidad en la infancia y en la adolescencia ha determinado la aparición de enfermedades propias del adulto o comunes en el adulto, pero que se presentan ahora en niños. Es decir, estamos observando enfermedades crónico-degenerativas en los niños que hace unas décadas solamente se veían en la cuarta, quinta, sexta década de la vida, como es precisamente el síndrome metabólico. Por lo tanto, vamos a ver que el síndrome metabólico ha ido incrementando su prevalencia a medida que está aumentando la prevalencia de la obesidad en la población infantil. Pero en sí, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es una entidad nosológica que está constituida por varios factores de riesgo que son precursores de enfermedad cardiovascular, arteriosclerótica y de diabetes tipo 2, en donde la resistencia a la insulina juega un papel fundamental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, señala, ¿verdad?, que el síndrome metabólico es una entidad clínica que está caracterizada por la presencia de estos 4 elementos, que son la obesidad centrípeta, la obesidad central en el tronco, hipertensión arterial, dislipidemia e intolerancia a la glucosa por resistencia a la insulina. Es decir, estos 4 elementos son fundamentales para el diagnóstico. Como ustedes saben, también existen otros datos, ¿verdad?, como son la acantosis nigricans, la hiperpigmentación de la piel, etcétera, ¿verdad? De tal manera que, pero digamos, lo más importante son estos 4 puntos. En cuanto a la historia de esta enfermedad, podríamos señalar que desde hace más de un siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya se describió la relación que existía entre la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Neubauer, por ejemplo, desde el 1875 ya señalaba que las personas con obesidad finalmente empezaban a desarrollar glucosuria, ¿verdad?, y diabetes. Entonces, pues esta es una entidad que ya tiene mucho tiempo, ¿verdad?, de haber sido descrita. Sin embargo, es hasta el año 1960 en donde, derivado de una serie de estudios histoquímicos y fisiopatológicos, se reconoció que el tejido adiposo es un órgano, no es simplemente una capa de grasa, no. El tejido adiposo es un órgano dinámico que tiene sus propias hormonas, que tiene receptores, que tiene una genética y una biología propia, es decir, es un tejido dinámico que está interactuando con el resto del cuerpo. Nada más quiero mencionar que en 1988 el doctor Reven lo denominó síndrome X. Probablemente si revisan en la literatura, el síndrome X se refiere al síndrome metabólico.
El doctor Kaplan lo describió como el cuarteto de la muerte, precisamente para resaltar la gran importancia que tenía la obesidad centrípeta, la intolerancia a la glucosa, la hipertrigliceridemia y la hipertensión como causales directos de enfermedad cardiovascular y de muerte prematura en los adultos jóvenes, de tal manera pues que el término de cuarteto de la muerte, verá, así como tal, a lo mejor suena fuerte, pero realmente está describiendo con mucha claridad de qué estamos hablando. Ya es en 1999 cuando la Organización Mundial de la Salud denominó a esta entidad como síndrome metabólico y aparece ya registrado internacionalmente con este nombre. Bueno, por otro lado, quiero resaltar cuál es la importancia que tiene la obesidad en nuestro país. De acuerdo con diferentes fuentes, ¿verdad?, sanitarias y de autoridades de salud de nuestro país, podemos considerar que actualmente la obesidad se considera como el principal problema de salud pública en nuestro país. Es una enfermedad sistémica con múltiples complicaciones que requiere de alta complejidad terapéutica, ¿sí? Esto es muy importante. Va a afectar la productividad académica, sobre todo en los niños, adolescentes, jóvenes. En los aspectos laborales también va a tener un impacto muy negativo y en el desarrollo del país, creando, por supuesto, ¿verdad?, una grave repercusión económica, social, ¿verdad?, en nuestro país, comprometiendo la viabilidad de la nación, como ya lo había señalado previamente la Academia Mexicana de Pediatría y el Instituto Nacional de Pediatría el año pasado, en su propuesta que presentaron para el abordaje de esta entidad en abril del 2014. En esta gráfica pueden ustedes ver cómo ha ido incrementando la prevalencia de la obesidad en nuestro país, de tal manera que, por ejemplo, en 1988 teníamos alrededor de un 8.5% de obesidad, en el 99 estábamos cerca de 25%, en 2006 arriba del 32%, en 2012 arriba del 35%. Entonces, como ustedes pueden ver, es una curva ascendente, ¿verdad?, el aumento, este incremento progresivo de la obesidad. Y esto obviamente va a tener un impacto tremendo en la salud pública, tanto de niños como de adultos. Los datos pues están presentados por el CENSIA, ¿verdad? Y pues se consideran como datos sólidos, como datos firmes, perfectamente comprobados, ¿verdad?, de lo que está pasando en nuestro país. Asimismo, estas mismas fuentes, ¿verdad?, sanitarias nos señalan cuál es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años, adolescentes y en mujeres adultas. En la primera columna vemos niños en edad escolar, en la segunda vemos adolescentes del sexo femenino y en la tercera columna vamos a ver mujeres en edad fértil. Bueno, ya no tan fértil, ¿verdad?, a los 49 años, pero mujeres jóvenes. Entonces, vamos a ver que hay porcentajes altos de obesidad. La obesidad la vamos a tener en gris y el sobrepeso en rojo, de tal manera que, por ejemplo, en el 99, niños en edad escolar teníamos sobrepeso y obesidad 25, 2006 32, 2012 32, o sea, no hubo descensos. Y por otro lado, los adolescentes, o más bien las adolescentes, las muchachas que están secundaria, preparatoria, ¿verdad?, vamos observando un incremento, ¿verdad?, en la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Obviamente, cuando llegan a la edad fértil, van a ser mujeres que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y que en el momento en que se embarazan van a tener embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Embarazos de alto riesgo donde se va a desarrollar diabetes gestacional, productos macrosómicos y otras complicaciones. Pero no solamente quedan ahí las cosas. Como vamos a ver a continuación, existe actualmente evidencias
de estudios realizados a través del genoma humano y a través de diferentes translocaciones y diferentes genes, que precisamente durante el embarazo pueden ocurrir cambios epigenéticos, ¿verdad?, en el código genético, en el genoma del feto, de tal manera que va a empezar a tener una predisposición genética inducida por la propia obesidad de la madre. Es decir, una mamá obesa, ¿verdad?, embarazada, tiene mayor riesgo de tener un neonato que va a ser obeso. Entonces alguien diría, ¿entonces la obesidad es hereditaria? Sí, en gran parte sí, y ahorita vamos a ver por qué. También vamos a ver que, de acuerdo con digamos, los datos que se presentan en el Acuerdo Nacional para Salud Alimentaria y las estrategias para el control de la obesidad y del sobrepeso, encontramos que actualmente la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se presenta en 30% de los niños, 35% de los adolescentes, de tal manera que nuestro país en el momento actual ocupa el segundo lugar en el mundo con obesidad en adultos y el primer lugar mundial en obesidad infantil. En la OECD, ¿verdad?, pues ponen diferentes países, solamente los Estados Unidos nos están ganando, pero México pues va compitiendo ya por el primer lugar y probablemente lo logremos, ¿eh? Si seguimos así, lo vamos a conseguir. Por otro lado, sabemos que si hay una correlación entre la prevalencia de obesidad y la prevalencia de síndrome metabólico, vamos a ver qué tanto se está presentando ya el síndrome metabólico como tal, no solamente la obesidad, sino el síndrome metabólico, y vamos a ver que el síndrome metabólico varía en su prevalencia en diferentes regiones geográficas. Como ustedes pueden conceptualizar en este momento, si imaginamos nuestro país, un país enorme, ¿verdad?, con muchas regiones geográficas, vamos a ver que hay regiones en donde prevalece más el sedentarismo, el consumo de bebidas de alto contenido energético, más que en otras regiones. Entonces, sí, varía un poco la frecuencia de síndrome metabólico en las diferentes regiones geográficas. Sin embargo, lo que sí se sabe en general es que en todo el territorio mexicano, el síndrome metabólico se va a presentar con mayor frecuencia en niños que tienen obesidad centrípeta, y el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó varios estudios epidemiológicos y encontró que había una prevalencia del 33% de síndrome metabólico en niños varones con obesidad, de tal manera que entonces estamos hablando de un problema serio, muy serio. Aquí hay unos datos, no los quiero aburrir, solamente quiero mencionar, se han hecho, entre otros estudios, ¿verdad?, diferentes enfoques para tratar de detectar el síndrome metabólico en México, ¿verdad?, utilizando diferentes criterios y diferentes grupos etarios, de tal manera que, por ejemplo, tenemos la prevalencia más baja se encontró en Chiapas en 2006 con 1.6 y la más alta se tiene en Monterrey, ¿verdad?, con 23.3, ¿verdad?, utilizando diferentes métodos o diferentes criterios de diagnóstico, pero finalmente tenemos una prevalencia global alta. Bien, hablando un poco más también sobre la biología de la obesidad y del síndrome metabólico, es necesario considerar un poco sobre qué es el tejido adiposo. El tejido adiposo, como ya estuvimos mencionando, se considera actualmente como un órgano difuso, ¿verdad?, con gran actividad metabólica. Así como tenemos el tejido sanguíneo, que es un tejido, nadie duda que es un tejido, ¿verdad?, líquido, ¿verdad?, que circula por todo el cuerpo. El tejido adiposo también es un tejido dinámico, es un órgano con gran actividad metabólica y que se va a empezar a formar desde la semana 14 de la vida intrauterina. Entonces, es en el feto, ¿verdad?, donde ya empieza a haber factores, ¿verdad?, relacionados con la biogénesis del tejido adiposo fetal. En el adulto normal, por ejemplo, tenemos que el 15% de su peso corporal está compuesto por tejido adiposo. Y en un recién nacido,
vamos a ver el 14% de su peso es tejido adiposo blanco y el 2 al 5% tejido adiposo marrón. Como sabemos, en realidad el tejido adiposo marrón tiene esta composición por la gran cantidad de mitocondrias, por la actividad termogénica que desarrolla, y el adiposo blanco como reserva energética. Y vamos a ver que durante los primeros años de la vida y hasta la adolescencia, el tejido adiposo crece por un aumento en el número de adipocitos, es decir, durante toda la infancia y hasta el inicio de la adolescencia, el adipocito tiene la capacidad de mitosis, entonces por lo tanto va a tener un crecimiento hiperplásico, van a ir aumentando en número los adipocitos si hay estímulos adipogénicos. Ya después de la adolescencia y durante el resto de la vida, el número de adipocitos ya no aumenta. Lo que va a aumentar es el tamaño de los que ya se formaron. Entonces, cuando se produce obesidad en la infancia, es una obesidad más grave, más peligrosa, porque es por crecimiento hiperplásico, por aumento en la masa y en el número de células. En cambio, la obesidad que se adquiere después de la adolescencia es una obesidad que teóricamente es más manejable, ya que es por incremento en el tamaño de los adipocitos. Entonces, el número de células adiposas que se formaron en la infancia se van a mantener constantes durante toda la vida, ya que los adipocitos, una vez que se formaron, no desaparecen, no se destruyen, y un sujeto normal tiene entre 25 a 30 billones de adipocitos, en cambio un sujeto obeso tiene entre 42 y 106 billones de adipocitos. Entonces, un adulto cuando baja de peso, ¿verdad?, solo va a disminuir el tamaño de las células adiposas, pero no el número de adipocitos que ya tiene formados. Por otro lado, vamos a ver que el tejido adiposo está interactuando con diferentes órganos del cuerpo relacionados con diferentes funciones. Por ejemplo, en el tejido adiposo se libera una hormona, ¿verdad?, que es la leptina, la cual va a actuar a nivel hipotalámico, disminuyendo la sensación de hambre y disminuyendo la ingesta. También la leptina aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. También se produce otra hormona que es la adiponectina, ¿verdad? Vamos a hablar hormona o más bien una citocina, ¿verdad?, que va a tener también efectos positivos sobre la utilización periférica de la insulina, tanto a nivel muscular como a nivel hepático, y tiene un efecto antiaterogénico. Pero también el tejido adiposo produce otras citocinas, otras adipocinas, ¿verdad?, que tienen efectos negativos, como son el angiotensinógeno, ¿verdad?, y el PAI-1, que tienen un efecto hipertensinógeno y alteración en la fibrinolisis, de tal manera que estas adipocinas van a producir aumento de la presión arterial y son aterogénicas, ¿verdad? Van a generar trombosis y fenómenos vasculares oclusivos. También el TNF, la interleucina 6, el factor ASP y la resistina son citocinas que, entre otras funciones, van a producir una disminución en la actividad de la insulina, es decir, van a favorecer resistencia a la insulina, tanto a nivel muscular como a nivel, a nivel de todos los tejidos y a nivel hepático. Entonces, una persona que tiene obesidad va a tener, por un lado, un aumento de estas adipocinas que le van a estar generando enfermedad vascular, riesgo metabólico, resistencia a la insulina, ¿verdad? Y por otro lado, va a haber ciertos efectos, ¿verdad?, en los receptores, ¿verdad?, a la leptina, de tal manera que aunque tengan hiperleptinemia, va a haber insensibilidad hipotalámica a la leptina y por lo tanto siguen comiendo. Entonces, pues esta es una situación delicada. Se sabe
que la obesidad es un proceso multifactorial continuo a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, que empieza incluso desde antes, ¿verdad?, de la concepción, ¿verdad?, antes del embarazo, ¿verdad?, en los factores genéticos, en el fenotipo y el genotipo del padre y de la madre. Luego, también va a tener esto un impacto en la etapa gestacional, en la etapa neonatal, en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Es decir, es un fenómeno de programación multifactorial transgeneracional. Actualmente se sabe entonces que se está programando, ¿verdad?, de alguna manera un proceso que se inicia en la madre y que va a ir actuando sobre la descendencia. Entonces, es un problema que se está complicando más. ¿Y por qué está pasando esto? Se sabe que gracias a estudios que se han hecho en el genoma humano, se empiezan a identificar algunas bases genéticas de obesidad y de diabetes tipo 2. En obesidad, por ejemplo, se han identificado cambios epigenéticos, que ya les mencionaba hace un momento, como modificaciones heredables en la secuencia del ADN y que pueden ser inducidos por factores ambientales, y el más importante de todos es el tipo de alimentación. Entonces, esa plasticidad que tiene el ser humano para adaptarse a diferentes ecosistemas, ¿verdad?, es lo que permite que se induzcan estas modificaciones epigenéticas. Se supone que hace 25,000 años o 50,000 años, ¿verdad?, cuando se encontraba el hombre de las cavernas, en realidad su patrón de vida era muy distinto al que tenemos actualmente, de tal manera que eran personas que incluso todavía no practicaban la agricultura ni la vida sedentaria, y que eran nómadas y que comían solamente una vez al día o a veces una vez cada 2 días, de tal manera que tenían que tener los mecanismos tisulares adecuados para asegurar una reserva energética eficiente. Pero ha pasado los siglos, milenios, y seguimos conservando esas mismas dotaciones biológicas, pero para un sistema de vida totalmente diferente al que tenía un nómada de hace 20,000 años. Entonces, estos cambios son responsables de la tendencia a desarrollar obesidad desde la etapa prenatal, durante la gestación, el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia. Aquí vemos entonces que estos cambios epigenéticos que se producen en la molécula, ¿verdad?, del ADN se deben a cambios en la metilación del ADN, modificación de histonas, formación de mini RNA mensajeros, ¿verdad?, que están inducidos por todos estos factores. Los más importantes son la dieta. El tipo de dieta va a inducir cambios epigenéticos. Entonces, una mamá, una señora que está embarazada, ¿verdad?, que está comiendo en exceso y que está subiendo de peso excesivamente, está induciendo cambios epigenéticos. En ella no solamente va a estar gordita ella, sino que su bebé va a tener cambios y entonces va a ser un bebé obeso, ¿verdad? Va a haber resistencia a la insulina, las infecciones y la microbiota, sabemos que también inducen estos cambios epigenéticos, la actividad física, fármacos, estrés, hipoxia, inflamación crónica y obesidad. Entonces, todos estos factores están incidiendo para que se produzcan estos cambios en la secuencia del ADN. Y una vez que se producen esos cambios epigenéticos, se van a heredar. Los factores prenatales, los fenotipos materno-paterno, los factores ambientales, la dieta, ¿verdad?, durante el embarazo, ¿verdad?, van a generar, ¿verdad?, cambios epigenéticos, los cuales están relacionados con la inducción enzimática para que se vayan produciendo diversos factores adipogenéticos, ¿verdad? Y obviamente esto se va a traducir en un fenotipo al nacer del recién nacido, que va a tener un peso, una composición corporal distinta, va a tener un metabolismo distinto, va a tener resistencia a insulina, va a tener un desarrollo diferente de sus tejidos adiposo, pancreático, muscular, etcétera. Bien, pues ya una vez que sabemos estas cosas, nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué puedo hacer yo en mi consultorio, en mi clínica, en mi centro de salud? Mucho, sí podemos hacer mucho, muchísimo. Y vamos a ver que lo primero es diagnosticar
a los niños obesos. Entonces, internacionalmente se ha aceptado que el índice de masa corporal es como que el estándar utilizado históricamente para determinar obesidad. Entonces, los puntos de corte, como ustedes ya recordarán, es para sobrepeso, un índice de masa corporal que esté entre la percentila 85 y la 94 para la edad, de acuerdo a las tablas publicadas por la Organización Mundial de la Salud y el CDC, y que se considera obeso un niño cuyo índice de masa corporal está por arriba de la percentila 95 para la edad y sexo, y que de acuerdo con el Task Force Internacional para Obesidad, se acordó que ya los adolescentes tienen sobrepeso por arriba de la percentila 25 y obesidad a partir de la percentila 30. Y claro, hay diferentes grados de obesidad, pero ya no vamos a entrar ahorita mucho en eso. Pero también es muy importante saber que no basta con tener una gran masa adiposa o una gran masa corporal. No, el índice de masa corporal por sí solo no es suficiente. Entonces, es importante la forma en que se está distribuyendo el tejido adiposo. Se sabe que el tejido adiposo que se deposita a nivel visceral, sobre todo peritoneal, en mesenterio, es el tejido que induce mayores factores o mayor producción de citocinas, ¿verdad?, diabetogénicas y adipogenéticas. Entonces, no es lo mismo tener piernas gorditas, brazos gorditos, todo el cuerpo gordito, a tener obesidad central visceral, porque esta es la más peligrosa. Entonces, se han hecho muchos estudios y se ha visto que el aumento de la grasa visceral se va asociando con un desarrollo de síndrome metabólico en la infancia y de enfermedad cardiovascular en el adulto. Entonces, por lo tanto, para detectar síndrome metabólico o riesgo de síndrome metabólico, la medida más recomendable es la medición de la circunferencia abdominal, que es la que nos permite conocer el volumen de grasa visceral que está ahí adentro, ¿verdad? Atrás de esa pielecilla, ¿verdad?, hay otras cosas. Entonces, es la medida más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abajo de la piel vamos a encontrar grasa subcutánea y grasa visceral. Esta grasa visceral es la más peligrosa porque es la más diabetogénica. Entonces, el aumento de la circunferencia abdominal se asocia con aumento de la grasa visceral, con presión arterial elevada, aumento de los niveles plasmáticos de insulina, elevación del colesterol LDL y de los triglicéridos y disminución del colesterol HDL, de tal manera que las lipoproteínas de alta densidad, que son antiaterogénicas, están bajas y las lipoproteínas de baja densidad, que son aterogénicas, están elevadas. Entonces, eso nos explica por qué se va desarrollando enfermedad cardiovascular desde etapas muy tempranas. Por otro lado, también es importante saber cuál es el comportamiento que tiene el paciente, ¿verdad?, para la tolerancia a la glucosa. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero en mi centro de salud nada más hacen glucemias. Con eso está muy bien. Una simple glucemia en ayuno nos puede decir que se considera normal si está bajo de 100 miligramos, que está alterada si está entre 100 y 125 y que se considera como un criterio de diabetes si está arriba de 126 miligramos, ¿verdad?, en ayuno, de acuerdo con los criterios de la American Diabetes Association. La curva de tolerancia oral o la sobrecarga oral, ¿verdad?, normal debe ser menor de 140, alterada de entre 140 y 199, y una curva de tolerancia arriba de 200 nos está indicando diabetes. Y una simple glucemia casual tomada en cualquier momento que esté arriba de 200 nos indica diabetes, simplemente. Entonces, sí, con una glucemia que me hagan en mi centro de salud, mi consultorio, con eso puedo ya estar detectando problemas de intolerancia a la glucosa. Además, claro, si podemos medir insulinas, ¿verdad?, entonces podemos calcular el índice HOMA, ¿verdad?, que está relacionado con la toma de una muestra de sangre que mide glucosa e insulina, ¿verdad?, y de esta manera se calcula un índice de resistencia que, si es mayor de 2, se considera como resistencia periférica a la insulina, y que es el criterio HOMA, que es el más utilizado a nivel mundial y es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud para obtener el criterio de resistencia periférica a la insulina.
Bueno, no los quiero aburrir con muchos números, pero sí creo que es importante. La Federación Internacional para la Diabetes nos dice que podemos hacer diagnóstico de síndrome metabólico cuando hay obesidad central y por lo menos ya 2 de los otros criterios. Por ejemplo, obesidad central, habíamos quedado que se mide con la circunferencia abdominal, el perímetro abdominal de los niños, de los adolescentes, de las niñas, ¿verdad? Y que todos aquellos que están, ¿verdad?, digamos, por arriba de la percentila 90, van a tener, si tienen además 1 o 2, digamos, 2 criterios más, podemos ya integrar el síndrome metabólico. El Programa Nacional del Colesterol en el gobierno americano nos menciona algunas cosas relacionadas con el perfil lipídico, pero esta escala solamente es útil para adolescentes. La ATP3 también nos está señalando algunos criterios que en esencia son muy parecidos, y aquí están los criterios de la OMS actualmente aceptados a nivel internacional para diagnóstico de síndrome metabólico, pero en niños mayores de 12 años. Y entonces alguien dice, ¿entonces qué no se presenta el síndrome metabólico en niños menores de 12 años? Sí, sí se presenta, pero no existe todavía un criterio internacionalmente aceptado con estudios aleatorios, ¿verdad?, que nos permita definir los puntos de corte, a excepción de la IFD y de los criterios de Cook. Entonces, de acuerdo con esto, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud señala para diagnosticar obesidad índice de masa corporal arriba de 30 y cociente cintura-cadera alto, ¿verdad?, o sea, aumento de perímetro abdominal. Dislipidemias, hipertensión arterial, hiperglucemia, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a decir índice de resistencia, JOMA, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que es precisamente esa correlación entre el nivel de insulina y el valor de la glucemia. Y también agregan microalbuminuria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el riñón es uno de los órganos que también empieza a dañarse desde la infancia. Cook, ¿verdad?, un investigador, nos señala que 3 criterios de esta escala: obesidad más dislipidemia, hipertensión, o bien una glucemia en ayuno por arriba de 110, entonces nos está identificando ya el síndrome metabólico. ¿Y qué vamos a hacer con relación al tratamiento? Se sabe por muchos estudios realizados, no en un lugar, en muchas partes del mundo, ¿verdad?, estudios grandes de campo, ¿verdad?, que la combinación de dieta y actividad física es la que va a aportar mayores beneficios en niños y adolescentes obesos con síndrome metabólico. Y el objetivo de este programa es reducir la obesidad, aumentar la actividad física e iniciar tratamiento específico contra alguno de los componentes del síndrome metabólico si es que ya están presentes. Entonces uno dice, bueno, perfecto, entonces ejercicio y dieta. Fácil. No. Es terriblemente difícil que la gente, que los niños, ¿verdad?, entren a una dieta. Es de lo más difícil. Entonces, se han hecho muchas cosas. Primero hay que abordar que el niño está así gordito, pero no de gratis, ¿verdad? Es consecuencia de toda una serie de factores, ¿verdad?, que están en su entorno y que han ido condicionando esto. Entonces, lo primero es que hay que tratar de abordar el estilo de vida, ¿verdad? Hay que evaluar una dieta de acuerdo al estilo de vida de la familia, una evaluación nutricional integral y diseño de un manejo dietético para el niño y para la familia. Porque es terrible que se quiera, por ejemplo, poner a dieta a un niño con sobrepeso o un niño obeso, ¿verdad?, y el papá llega y se come una torta gigante y 2 hamburguesas delante de él, ¿no? Pues es un tormento, ¿verdad?, espantoso, ¿no? No, tiene que ser la familia. Y se recomienda en general que el aporte de calorías sea adecuado para que crezca, ¿verdad?, que el aporte total de grasa sea entre el 25 y el 35% del aporte calórico, que las grasas saturadas que esté recibiendo en su dieta sean menores del 7%, que la cantidad de grasas trans sea menor del 1%, ¿verdad?, y
que tenga una ingesta total de colesterol de menos de 300 miligramos. Son como algunos de los puntos básicos dietéticos. Y también se han hecho varias estimaciones que la dieta va a estar acorde con el índice de masa que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, si tiene sobrepeso, ¿verdad? O si tiene obesidad, o bien si tiene obesidad con comorbilidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nada más rápidamente, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, voy a tratar de apurar. Entonces, ¿cuál es la meta? Mantener un índice de masa corporal para que con la edad se alcance un índice de masa corporal que esté abajo de la percentila 85 para su edad. Y en los niños de 2 a 4 años, reducir el índice de masa corporal de tal manera que la ganancia de peso siempre sea menos de 1 kilo por cada 2 centímetros que crece. Si logramos que crezca más de 2 centímetros por cada kilo, el niño va a ir adelgazando. En los niños de más de 4 años, mantener el índice de masa corporal o mantener un peso hasta que con la edad alcance el índice de masa corporal normal para la edad. 250 gramos por semana, ¿sí? No es tener al niño en ayuno total, no, es muy poquito. 250 gramos por semana, 1 kilo por mes. Pero para ello necesitamos ya apoyo de un nutriólogo que nos asesore, que nos diga cuáles son los equivalentes. O sea, hay que asesorarnos y tratar de dar una mayor calidad en la atención que estamos brindando. Cuando ya hay comorbilidades, además de esto, pues se han hecho el uso de fármacos, ¿verdad? Y pues ahora lo que se está empezando a manejar es la cirugía bariátrica para la obesidad mórbida, aquella que tiene un índice de masa corporal arriba un índice de masa corporal arriba de 50, es decir, son niños que tienen obesidad extrema, ¿no? La actividad física también es parte importante del estilo de vida, entonces hay que recomendar que practiquen actividad física por lo menos 1 hora al día, no menos de 1 hora. Hay muchos estudios que se han hecho en medicina deportiva, en nutrición deportiva, y se sabe que las grasas que se movilizan en la primera media hora, si se entra a reposo después de la primera media hora, se vuelven a depositar nuevamente. Entonces hay que hacer más actividad, por lo menos 1 hora, para que se logre la remoción, ¿verdad?, en las arterias. El tiempo de televisión, computadora, videojuego y todo eso, que sea de menos de 2 horas al día. Hay niños que desde que llegan de la escuela dejan la mochila, comen y se ponen con el video hasta las 8 o 9 de la noche, ¿verdad? Y claro, en ese momento a la mamá ya le entra el estrés y al papá, y ya hiciste la tarea, sí, ahorita la hago. Y en eso están, ¿verdad? Y entonces duerme mal, come más y finalmente se deteriora esto. Estimular la actividad física, evitar el sedentarismo. Por otro lado, también la presión arterial. Aquí el abordaje es importante dependiendo de las cifras de presión arterial que maneje para la edad. Si la presión arterial para la edad se encuentra entre la percentila 90 a 95, es decir, arriba de 120, 80, en 3 determinaciones, se recomienda la pérdida de peso, el manejo dietético y la actividad física. Si la presión arterial está arriba de la percentila 95, recuerden que para los niños hay que checar en las tablas qué presión le corresponde a los 4 años, a los 8 años, a los 12 años, o sea, no es lo mismo. O sea, para cada edad hay percentilas normales. Entonces, si tiene la presión arriba de la percentila 95 para su edad, pues la pérdida de peso, manejo dietético por nutriólogo, actividad física y uso de fármacos antihipertensivos. Cuando hay hipertrigliceridemia, entre 150 y 400 es actividad física, la dieta, actividad básicamente. Pero si hay hipertrigliceridemia arriba de 400, también se recomienda aquí ya el manejo especializado por el internista, el pediatra, para valorar tratamiento farmacológico. Y para la glucemia en ayuno, la intolerancia a la glucosa, ¿verdad?, si está entre 100 y 126, que decíamos que era intolerancia, ¿verdad?, es pérdida de peso, manejo dietético, actividad física y
preferentemente control endocrinológico. Pero si la glucosa está arriba de 126, ¿verdad? O francamente arriba de 200, que ya tiene diabetes tipo 2, ¿verdad? Requiere manejo endocrinológico, tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, mantener una hemoglobina glucosilada abajo del 7% y con actividad física. En cuanto a la prevención, pues yo creo que es el aspecto más importante, ¿verdad? Prevenir que nuestros niños lleguen a los servicios médicos con obesidad, hipertensos, con daño vascular, ¿verdad? Realmente ya se ha perdido mucho. Entonces, hay que prevenir. Entonces, la Academia Mexicana de Pediatría ya ha tomado varias acciones a ese respecto, ¿verdad? Y junto con el Instituto Nacional de Pediatría, con base en los estudios publicados en Lancet por el doctor Kerber, señalan que es necesario romper esa réplica transgeneracional de la obesidad. Entonces, hay que tomar acciones en las mujeres, ¿verdad?, en edad fértil, ¿verdad?, desde antes de que se embaracen, ¿verdad?, y establecer un programa de vigilancia a lo largo de toda la vida. O sea, para que no tengamos niños obesos, es necesario que empecemos a trabajar ya con nuestras adolescentes que se van a casar dentro de unos años, para que cuando lleguen al matrimonio no lleguen con sobrepeso extremo, ¿verdad? Entonces, hay que intervenir pregestacionalmente durante la gestación, en la etapa neonatal, en los primeros 2 años de la vida y en diferentes etapas. O sea, como ustedes pueden ver, esta prevención es desde antes del embarazo y ya todo el seguimiento pediátrico. La Secretaría de Salud ha diseñado una estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad y de la diabetes, la cual consta de 3 pilares que son salud pública, atención médica y política sanitaria y fiscal. Si ustedes la pueden consultar, ¿verdad?, está en la página del Gobierno de la República, ¿verdad?, y es muy interesante, la pueden ver. A nosotros como médicos nos corresponde básicamente el punto 2, que es donde podemos orientarnos. Asimismo, la Academia Mexicana de Pediatría diseñó desde el año 2012 lo que le denominó la Caravana Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Obesidad en México, con una serie de actividades que estaban relacionadas con la participación de diversos profesionales. Es decir, si ustedes analizan esto, la Organización Mundial de la Salud nos ha señalado que para poder tratar exitosamente la obesidad es necesario la participación de un grupo multidisciplinario, ¿verdad? No basta el médico solito, no. El médico solo en su consultorio sí detecta y puede empezar a tomar las primeras acciones, pero tiene que asesorarse de un nutriólogo, de la trabajadora social, que le hagan una visita a domicilio, ¿verdad? Y resulta que el niño que no baja de peso es porque tiene una dotación de hamburguesas escondidas en su recámara y se las come escondidas, cosas así tremendas, ¿no? Entonces, enfermeras, psicólogos, médicos, los maestros tienen que participar en las escuelas, hay que poner deportes a los niños, deportes atractivos, bonitos, que no sea una clase de castigo, sino que sea una clase de deporte agradable para ellos. Y, por supuesto, esto de la industria de los alimentos, que podemos hacer algo. Quizás aquí a quien más le corresponde pues son a las autoridades sanitarias. El contenido de la caravana contra la obesidad que establece la Academia Mexicana de Pediatría es conocer los orígenes de la salud y la enfermedad, la importancia de la prevención primaria temprana, promover un estilo de vida saludable, la actividad física, ¿verdad?, de los niños, la nutrición saludable en el contexto actual, hidratación y uso de edulcorantes no energéticos, o sea, que tomen agua, que no tomen refrescos, ¿verdad?, refrescos embotellados con alto contenido de azúcar, ¿no? Aspectos epidemiológicos y clínicos, nutrición molecular, farmacología y cirugía bariátrica, y también salud mental y terapia cognitiva. Hay veces que es necesario recurrir a una psicóloga, al psicólogo, al psiquiatra, para manejar, no al niño, a los papás, ¿verdad?, porque son los que están de alguna manera bloqueando, porque el niño se adapta, y finalmente si hay reglas claras, él no tiene problema. El problema es que el papá es el mañoso y es el que siempre pone el mal ejemplo, desgraciadamente. Lo digo con respeto, pero así es.
Y los 10 hábitos de la caravana, ¿verdad?, es administrar el tiempo y el dinero, consumir más agua, sueño nocturno, actívate físicamente, consume más frutas y verduras, más verduras que frutas, cambia las pantallas por libros, desayuna todos los días. Esto es muy importante, el breakfast, ¿verdad? Precisamente esos niños que no desayunan, ¿verdad?, tienen sus comilonas más tarde a la hora del recreo, ¿no?, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienen que desayunar para que no tengan esa voracidad a la hora del recreo y donde van a comer un atracón de snacks, ¿verdad?, de esa comida frita, todo, ¿verdad?, que les hace daño. Registra tu peso y tu talla, tu circunferencia, hay que enseñarles. Los niños aprenden a medirse su cinturita, ¿verdad?, y entonces están checando que no esté aumentando así como un mapa mundi, ¿verdad?, un globo terráqueo. Come despacio y fracciona tus alimentos, usar platos y vasos más chiquitos. Y en conclusión, el síndrome metabólico infantil constituye un proceso patológico continuo de tal manera que el fenómeno cardiovascular, la enfermedad aterosclerosa, se va acelerando de manera exponencial desde la infancia, conduciendo a un deterioro de la calidad de vida y a una muerte prematura en el adulto joven. Por lo tanto, es indispensable emprender acciones en los 3 niveles de prevención de la enfermedad y siempre considerar al niño en toda su dimensión como un ente biológico, psicológico y social. Es decir, es la única manera en que se puede obtener algún éxito sustantivo en materia de un problema muy difícil de manejar, que es la obesidad. Bueno, creo que eso es todo. Les agradezco muchísimo su atención.